Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Emanuel Suárez, docente de la Cátedra de Química y Termodinámica junto con Roberto Ferillo. Las anteriores clases las dictó él. En esta oportunidad le voy a encargarme yo. Ante todo, espero que le estén pasando bien con esta cuarentena. Y bueno, arrancamos un poquito con lo que tenemos que ver hoy. Es un poco de teoría, después voy a avanzar con algún ejercicio sencillo para que ustedes puedan avanzar con la práctica. Desde ya todas las consultas y dudas que tengan las realizan a través del aula. Bien, como yo les comenté al inicio de la cursada, el fin último de la cátedra es analizar una máquina térmica. ¿Sí? Si bien ya hasta el momento estuvimos viendo los conceptos de dilatación, vimos algo de lo que es gases ideales y demás, básicamente todo apunta a poder estudiar el comportamiento de estas máquinas. ¿Sí? Siempre, como les digo, muy por arriba, ustedes son licenciados en seguridad y higiene, pero esto es conocimiento general y está bueno siempre estar a tono cuando vamos a estar en el ámbito industrial. Bien. Entonces, en la unidad que vamos a tocar hoy es la parte de calorimetría. Bien, primero y fundamental, como se los nombré en alguna oportunidad, no hay que confundir calor con temperatura. ¿Sí? Recuerden que la temperatura está relacionada con la energía cinética que poseen las partículas, ¿sí? Y el calor es la transferencia de esta energía térmica, ¿sí? La transferencia de temperatura de un cuerpo a otro. Esta transferencia se va a dar por diferentes mecanismos, los cuales van a ser conducción, convección y radiación. Bien, la conducción se va a dar por el contacto real entre dos cuerpos, por lo general son dos sólidos, ¿sí? Obviamente cuando tiene que haber una diferencia de temperatura se va a dar una transferencia de temperatura, es decir, va a haber calor hasta que obviamente se alcance el equilibrio térmico. En la convección se va a dar por el movimiento real de un fluido, ¿sí? Puede ser convección natural o artificial, ¿sí? La convección natural es la que nosotros, por ejemplo, observamos si ponemos una olla al agua, vamos a observar cómo el agua comienza a moverse, ¿sí? Básicamente esto se va a dar por convección. Si el fluido más caliente pierde densidad y va a ir hacia arriba. Si nosotros le colocamos un turbo ventilador, ¿sí? O una bomba de agua, lo que vamos a tener es una convección forzada, que es la que posee un vehículo. Pero bueno, ahí entran en juego una serie de aspectos por los cuales nosotros debemos forzar esta convección, que básicamente porque son circuitos presurizados, entonces no se da la convección en forma natural. Lo mismo va a suceder con las máquinas térmicas. Si en grandes calderas, cuando se trabajan con presiones muy grandes, nos vemos sí o sí en la necesidad de colocar una bomba para poder ayudar a la convección. Bien, y en la ausencia de miedo, de medio, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es la radiación, ¿sí? La radiación es la transmisión de energía térmica a partir de ondas electromagnéticas, ¿sí? Por lo general esto se da, si bien las tres formas se dan de una u otra forma cuando tenemos transferencia de energía, o sea, cuando tenemos calor, pero en ausencia la diferencia fundamental que tenemos en la radiación es que no necesita un medio. ¿Sí? Es decir, en el espacio exterior, donde no tenemos un medio, es decir, todo vacío, ¿sí? No hay conducción, no hay convección, ¿sí? Bueno, conducción sí todavía en los cuerpos, pero la convección no existe, entonces la transferencia de calor se da mediante radiación, ¿sí? Bien, nosotros igual nos vamos a centrar, esto es un poco a modo de introducción, ¿sí? Para que más o menos sepamos qué es el calor, qué es la temperatura y demás. Bien, nosotros tenemos que enfocarnos en una serie de aspectos fundamentales acá, ¿sí? Que son tres conceptos que van a ser el concepto de calor de combustión, capacidad térmica y calor específico, para poder llegar luego a la ecuación fundamental de la calorimetría, ¿sí? Bien, primero fundamental, ¿cómo vamos a medir el calor? Si bien el calor es una forma de energía y la podemos medir en joules, ¿sí? Nosotros también es muy común que la encontremos en calorías, ¿sí? ¿Qué es la caloría? Básicamente es la caloría es la energía que necesita un gramo de agua para elevar un grado su temperatura en condiciones normales de presión y temperatura. Para ser más exacto, es de los 14,5 a los 15,5 grados. ¿Sí? Es la cantidad de energía que necesita ese gramo de agua para elevar un grado. ¿Sí? Entonces podemos definir la caloría, que básicamente, si queremos hacer una conversión, una caloría son 4,18 joules, ¿sí? Para tener en cuenta, pueden aparecer cualquiera de los dos y de hecho es muy común que se utilice tanto el joule como la caloría, ¿sí? Particularmente en mi caso suelo utilizar más la caloría, pero bueno, como vamos a trabajar con energía, vamos a tener que utilizar la conversión en diferentes ocasiones. Bien, como les nombraba anteriormente, nosotros vamos a tener el calor de combustión, que es el primer elemento, el primer concepto que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es el calor de combustión? Básicamente nosotros siempre en todas las máquinas térmicas que nosotros vayamos a trabajar vamos a tener una fuente de calor,
¿sí? Esta fuente de calor, que puede ser una caldera, por ejemplo, ¿sí? La misma está alimentada, o sea, la energía se le entrega a través de la combustión, ¿sí? Bueno, no vamos a meter demasiado en combustión, ¿sí? Pero para que sepamos, en la combustión tiene que haber un combustible y un comburente. El comburente siempre va a ser el oxígeno en nuestro caso, ¿sí? Bien, y el combustible, bueno, puede ser cualquier cadena carboxigenada, ¿sí? O azufre, ¿sí? Madera, papel, bueno, los combustibles fósiles que conocemos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué varía entre cada uno de ellos? ¿Sí? Básicamente porque si yo tiro una madera al fuego, si le tiro nafta, la nafta arde más rápido, o si yo tengo un auto y voy a gas o voy a nafta, va más rápido a nafta. Bueno, acá tiene que ver todo lo que es el calor de combustión. Básicamente el calor de combustión es la cantidad de energía que entrega, ¿sí?, un elemento en combustión. Obviamente cuando reacciona frente al oxígeno se produce la combustión completa, ¿no? Es la cantidad de energía en forma de calor que va a liberar, ¿sí? Básicamente el calor de combustión entonces va a ser calor dividido en la masa del componente, ¿sí? Bien, este es un detalle. Nosotros, cada elemento va a tener su determinado calor de combustión, ¿sí? Si nosotros vamos a observar, obviamente la madera tiene un calor de combustión, y si observo el calor de combustión de la nafta tiene mucho más calor, es decir, libera mucha más cantidad de calor por gramo de material combustible, ¿sí? Bien. Otro elemento que vamos a estudiar es la capacidad térmica. Bien, la capacidad térmica es la resistencia que ofrece un material para cambiar de temperatura cuando nosotros le entregamos calor. ¿Estamos de acuerdo? Como podemos observar, la ecuación va a ser: la capacidad térmica es igual al calor dividido en la variación de temperatura. Bien, ¿qué nos hace ver esto? Que nosotros tenemos una determinada cantidad de calor, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos una variación de energía de temperatura muy alta, este número va a decrecer, ¿sí? Si este es muy alto, el número completo decrece. ¿Qué quiere decir entonces que tengamos un elemento con una capacidad térmica muy chica? Quiere decir que ante una mínima entrega de calor, la variación de temperatura es muy grande, es decir, tiene una variación de temperatura, es muy sensible el elemento. Yo le entrego calor y aumenta su temperatura fácilmente. Básicamente esto sucede con los elementos que son buenos conductores de la temperatura, ¿sí? Para que un elemento sea buen conductor tiene que tener una capacidad térmica baja, ¿sí? Bien, entonces, ahora, por lo contrario, si yo entrego calor, la misma cantidad de calor, pero el delta T es muy chico, ¿sí?, este número va a ser grande. Si la variación térmica es muy pequeña, el número se me va a hacer muy grande. ¿Qué quiere decir? Que cuando un elemento tiene una capacidad térmica muy alta, lo que nos está diciendo a nosotros es que se resiste al cambio de temperatura. Es decir, tengo que entregarle mucho calor para que cambie de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el último elemento, y quizás uno de los más importantes, es el calor específico, ¿sí? El calor específico, a ver, un poquito mejor. El calor específico es análogo a lo que es la capacidad térmica, pero se lo va a estudiar sobre un mol de ese elemento. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, como podemos saber acá, el calor específico no es nada más y nada menos que la capacidad térmica dividida la masa, ¿sí? Bien, lo que nos da la ecuación: Q es igual a delta T sobre M, básicamente la misma ecuación. Bien, de esta ecuación que nosotros tenemos acá, ¿sí?, se va a desplegar la ecuación de la calorimetría. Es decir, si yo vengo acá, fíjense, tengo que el calor específico es igual a el calor dividido la variación de temperatura por la masa, y despejamos, ¿sí?, me va a dar que el calor es igual a el calor específico por la variación de temperatura por la masa. Bien, esta ecuación importantísima es la que nosotros vamos a estudiar y vamos a utilizar de acá en adelante, ¿sí?, que es la que hoy les denominaba, es la ecuación fundamental de la calorimetría. Esta ecuación también la podemos encontrar como podemos distinguir en lo que es el calor sensible y el calor latente. ¿Qué es básicamente esto? Bien. El calor sensible, que básicamente esta ecuación, básicamente nos va a demostrar los cambios de temperatura que va admitiendo un objeto a medida que yo le voy entregando calor, o viceversa, ¿sí? Es decir, me permite sabiendo tres de estos datos, averiguar el restante. Por lo general, lo que nosotros vamos a utilizarla es, dado el calor específico de un determinado material, que en el módulo van a encontrar una tabla con los calores específicos de diferentes elementos, la variación de temperatura y la masa.
Es decir, con todos esos datos, por ejemplo, para un determinado elemento, ¿sí? Tengo su calor específico, tengo su masa, ¿sí? Y quiero saber cuánto calor necesito entregarle para que aumente 25 grados. Bueno, entonces calor específico por delta T, que va a ser 25 grados, por mi masa me va a dar el calor necesario. Y asimismo puedo preguntarme, por ejemplo, si yo a un elemento le entrego determinado calor, qué temperatura, variación de temperatura sufre. Que en ese caso todo lo que tendríamos que hacer es despejar nuestro delta T. Y así con cada uno de los elementos. Es muy raro que el calor específico sea una incógnita, es decir, más allá de que pueda haber un ejercicio práctico que nosotros leemos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una determinada sustancia sufre una variación de temperatura de 25 grados con una masa de 14 grados cuando se le entregan 18 joules, por ejemplo, ¿sí? Entonces despejaríamos, pero son ejercicios prácticos más que nada. Por lo general siempre el calor específico es un dato que vamos a tener, que lo vamos a obtener de tabla. ¿Sí? Por lo general aquí donde vamos a trabajar es el calor, obviamente es el más común, ¿sí? Pero en ocasiones vamos a tener que ver la variación de temperatura y la masa. Calor específico, como les dije, por lo general va a ser siempre dato. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué sucede? ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros trabajamos en algún momento la variación, cómo era que el agua, ¿sí? ¿Qué sucedía con el agua a medida que nosotros le vamos entregando calor? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos los 0 grados, si yo le entregaba calor, luego sufría, se estancaba, aumentaba temperatura y luego se estancaba y volvía a subir. Bien, ¿qué pasaba en estos tramos? ¿Por qué en esto recuerden que acá lo que tenemos nosotros es temperatura, ¿sí? Bien, y esto es calor, es decir, a medida que yo le voy suministrando calor, el objeto obviamente va aumentando su temperatura. Ahora, ¿por qué en estos puntos no aumenta su temperatura? Bien, porque en esos puntos justamente lo que tenemos es su cambio de estado, ¿sí? Hablamos en su momento de los estados de segregación de la materia, ¿sí? En este caso acá lo que tenemos es la fusión y acá tenemos la ebullición. Bien, ¿qué sucede en esos momentos? ¿Sí? Que cuando a ver, en este punto tenemos todo en estado sólido, por ejemplo. Entonces, está en estado sólido, yo le entrego calor, el elemento va elevando su temperatura, hasta que llegamos al punto de fusión. En el momento en el que llegamos al punto de fusión, nosotros vamos a seguir entregando calor, pero el objeto no va a sufrir una variación térmica, es decir, no va a variar su temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que la última molécula de agua, en este caso, pase a estado líquido. Recién en ese instante, hasta ese momento, entonces lo que hace toda la energía la vamos a evocar en tratar de destruir los enlaces para que el objeto pase a estado líquido, ¿sí? Entonces hasta que la última molécula no esté en estado líquido, esto va a mantener su estado, su temperatura estable. Una vez que todas las moléculas pasen a estado líquido, otra vez sigo entregando calor, aumenta su temperatura hasta que vuelvo a llegar al punto de ebullición. En este caso es mucho más grande, ¿sí? Estamos hablando de que bueno, como les contaba acá no hay calor específico, porque en el calor específico, como podemos ver, tengo un delta T. Acá lo que tenemos es un calor latente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el calor latente entonces nos va a nosotros a indicar, por así decirlo, ¿sí? La cantidad de calor que yo necesito para pasar una determinada masa de líquido a sólido, por ejemplo. Perdón, de sólido a líquido. Eso es el calor latente, básicamente, ¿sí? Bien, que también lo vamos a encontrar por tabla. Por ejemplo, para el agua tenemos un determinado calor latente de 80 y uno de 540, si mal no recuerdo ahora los valores en este momento. Bien, como podemos observar es mucho más fácil derretir el agua que pasarla a estado líquido, a estado de vapor. Bien, bueno, entonces, con estos conceptos fundamentales que yo a ustedes les marqué, ¿sí? A continuación, en el próximo video lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios de la guía. La guía básicamente es la que tienen ustedes, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es traspasarla a un único documento, ¿sí? Y voy a agregar algún que otro ejercicio, ¿sí? Bueno, en el próximo video ahora les voy a explicar algunos ejercicios prácticos.